Hola amigos, creo que no es un secreto para nadie que la marca Mercedes-Benz es no solo uno de los fabricantes de automóviles más reconocidos e importantes para los amantes de los automóviles de todo el mundo, sino que también se asocia directamente con el concepto mismo de automóvil. Y esto está justificado, al menos, por el valor histórico de la marca. Hace casi 135 años, el ingeniero alemán Carl Benz obtuvo oficialmente la patente de un vehículo de motor de gasolina, convirtiéndose en la primera persona en la historia que abrió el concepto de automóvil para todos nosotros. El evento que marcó el inicio de la historia de la industria automotriz mundial ocurrió el 29 de enero de 1886. Desde entonces, la patente número 37435 del ingeniero e innovador Benz se convirtió en el comienzo de toda una era. Por supuesto, el invento de Benz difería mucho de la apariencia moderna del automóvil. Básicamente, instaló un motor que él mismo diseñó desde cero en una bicicleta de 3 ruedas. Pero, como se sabe, todo comienza con algo pequeño. Y la compañía Mercedes-Benz no fue una excepción. Hoy les contaremos cómo nació la leyenda de la fabricación de automóviles y cómo Mercedes ha logrado mantenerse en la lista de líderes entre otros automóviles durante tanto tiempo. Como mencioné anteriormente, oficialmente Mercedes-Benz tiene sus raíces en 1886, pero el camino hacia la creación de este automóvil comenzó mucho antes. Fue en 1871, cuando Carl y su compañero abrieron un taller mecánico en Mannheim. Así es como se creó una verdadera maravilla a través de prueba y error. Y para llegar a la creación del primer motor, nuestro héroe tuvo que recorrer un largo camino. Carl Friedrich Benz nació el 25 de noviembre de 1844 en una pequeña localidad llamada Baden-Mecklenburg, que ahora es parte de la ciudad de Karlsruhe, en Alemania. Es probable que el interés de Carl por todo tipo de mecanismos se deba a su padre, quien trabajaba como maquinista de tren y murió de un resfriado contraído en la cabina abierta del tren cuando Carl tenía 2 años. Y vale la pena mencionar que la infancia del inventor no fue fácil. Después de perder a su esposo temprano, la señora Benz se quedó sola. Sin embargo, al mismo tiempo, no se desanimó y trabajó arduamente para asegurarse de que su único hijo, al menos, no pasara hambre y recibiera educación. El niño no tuvo dificultades con sus estudios, y, dado que sus abuelos y bisabuelos eran herreros, como se sabe, los representantes de esta profesión eran artesanos, diseñadores, tecnólogos e ingenieros en una sola persona, lo cual solo ayudó a Carl a decidir su futuro. Desde joven, el chico se interesó por la fotografía y la reparación de relojes de pared, por lo que ya sabía cómo sostener un desatornillador en sus manos. A los 15 años, Carl se graduó de la Escuela de Gramática de la ciudad de Karlsruhe, y luego, el 9 de julio de 1864, a la edad de 19 años, se graduó de la Facultad de Mecánica Técnica y del Instituto Politécnico, y luego se fue a trabajar a una fábrica de maquinaria. A pesar de que le gustaba su trabajo, 2 años después de trabajar como mecánico, Carl renunció. Ya en ese momento, le gustaba crear y diseñar, pero el trabajo en la fábrica no permitía mucha creatividad. Desde su infancia, Carl, que conocía el valor del dinero, nunca se negó a trabajos sucios y pesados. Durante varios años, trabajó en pequeñas empresas en Karlsruhe, Mannheim y Viena, mientras también hacía trabajos secundarios en talleres de reparación y fábricas de equipos agrícolas. Aunque el ingeniero trabajaba diligentemente como obrero asalariado, en su mente empezaron a surgir ideas sobre algo propio. En 1871, junto con su amigo August Ritter, fundó su primera empresa, un taller mecánico que también se dedicaba a la venta de materiales de construcción. Como cualquier otro empresario, Carl soñaba con hacer que su negocio fuera exitoso. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, las cosas no salieron bien. Había pocos pedidos, aún menos dinero y pronto los jóvenes propietarios del taller se endeudaron. Ritter anunció de inmediato su salida de la empresa, lo que significó la ruina para la compañía. A pesar de que Carl le rogó que no abandonara el negocio, su socio no lo escuchó. Así, quedándose sin nada, sin dinero ni siquiera para alquilar un espacio, Carl estaba devastado. Sin embargo, al mismo tiempo, estaba seguro de lo que estaba haciendo. Después de todo, la idea de crear un motor de combustión interna estaba gestándose en su mente. Para salvar su pequeña empresa, Benz incluso tuvo que recurrir a la ayuda del padre de la chica a la que estaba cortejando en ese momento, su futuro suegro Carl Friedrich Ringer.
Carpintero de profesión, una persona sencilla pero firme, Karl Ringer valoró el talento del joven, además su determinación y espíritu empresarial. Le prestó una suma considerable de dinero, lo que por un lado permitió a Carl Benz comprar la parte de la empresa de August Ritter, y por otro lado fortaleció enormemente la relación entre Benz y los Ringer. El 20 de julio de 1872, Carl Benz y Cassidy Bertha Ringer se convirtieron en esposos, y la suma recibida por Carl de su suegro se convirtió en la dote de la novia. Anticipándome, diré que el matrimonio de Carl y Bertha Benz es el ejemplo más destacado de una feliz unión de dos corazones que duró toda la vida. En este matrimonio, los Benz tuvieron 5 hijos. Además, el papel de Bertha en la historia de la creación del automóvil es difícil de exagerar. En varias ocasiones, la empresa de Carl estuvo al borde de la quiebra y Bertha acudió en ayuda, brindando no solo apoyo moral, sino también apoyo práctico. Hay una historia muy interesante en la que Bertha, sin el conocimiento de su esposo, hizo la mejor publicidad para el primer automóvil, pero hablaré de eso un poco más adelante. Después de adquirir el taller mecánico, Carl Benz se dedicó al desarrollo del motor de combustión interna. Benz planeaba vender los motores para su uso en la agricultura e industria, pero al mismo tiempo que desarrollaba el motor, también trabajaba en otra idea, el desarrollo de un carruaje autónomo. El desarrollo del primer motor tomó más de 6 años. Carl Benz obtuvo la patente del motor de 2 tiempos con gasolina el 31 de diciembre de 1878. Pero eso fue solo el comienzo. En los 3 años siguientes, se patentaron cosas que todos conocemos bien, como el sistema de encendido con alimentación de batería, la bujía de encendido, el acelerador, el carburador, el radiador del sistema de enfriamiento por agua y, un poco más tarde, el embrague con caja de cambios. Mientras Carl diseñaba y experimentaba, el taller se dedicaba a reparar maquinaria agrícola y carros, apenas cubriendo los gastos de Benz en su labor inventiva. Como dijo Carl más tarde, no había dinero en absoluto, pero mi esposa nunca me lo reprochó. Además, ella se privaba de muchas cosas y siempre me apoyaba. Inicialmente, los ingenieros utilizaban alcohol como combustible para cualquier motor, pero esta desgastaba rápidamente las piezas y no funcionaba correctamente en climas fríos. Fue Carl quien decidió ser el primero en utilizar gasolina como combustible. La primera versión operativa del motor fue completada y probada con éxito en 1879, marcando así el comienzo de nuevos logros. 3 años y medio más tarde, Carl Benz, basándose en su taller y en varias invenciones ya patentadas, fundó una compañía más conocida, en ese periodo como Benz y Sie. Para esto, tuvo que atraer a varios accionistas e invertir dinero en un pequeño taller de bicicletas. Fue en esta empresa donde Carl Benz logró establecer la producción en serie de motores de gasolina, y durante los siguientes 3 años, Carl continuó perfeccionándolos. En 1882, la compañía ya estaba en producción y venta de 200 motores al mes, y el propio Carl Benz trabajaba día a día junto a sus empleados. Por cierto, no se sabe si nuestro automóvil existiría en absoluto si nuestro héroe no hubiera decidido, en uno de los días más comunes, construir un carruaje automático para su esposa, quien experimentaba inconvenientes significativos al moverse de una parte de la ciudad a otra. Así, tomando como base un carruaje de 3 ruedas con ruedas de bicicleta, Carl instaló un mecanismo de dirección controlado en las ruedas delanteras, con una manija que giraba horizontalmente. El motor de gasolina de 4 tiempos se colocaba debajo del asiento sobre el eje trasero, y el par motor se transmitía al eje trasero mediante una cadena de bicicleta simple. En general, el automóvil era extremadamente caprichoso en su funcionamiento y muy poco confiable. Sin embargo, fue el primer automóvil del mundo. Durante todo el año 1886, el Motor Wagen pasó por pruebas de funcionamiento. Carl, como de costumbre, patentó su última invención. En la patente se indicaba que el peso de esta maravilla era de alrededor de 100 kilogramos. La velocidad del automóvil alcanzaba los 16 kilómetros por hora y la capacidad del tanque de combustible era de 4,5 litros. Luego, el 3 de julio de 1886, los periódicos alemanes informaron al mundo sobre la aparición de un carruaje sin caballos en las calles de Mannheim, llamado Benz Patent Motorwagen Modelo 1. El ingeniero, inspirado por la construcción exitosa y, lo más importante, funcional, continuó trabajando en el automóvil, introduciendo ciertas mejoras técnicas en el diseño. Solo necesitó medio año para poner en producción y venta el Modelo 2. Inicialmente, Carl y su esposa conducían el automóvil ellos mismos,
utilizándolo para fines personales. Luego, en 1887, el automóvil Benz fue enviado a la Exposición Universal de París, pero decir que el carruaje despertó interés entre la gente sería difícil. En un periodo de 2 años, de 1886 a 1888, Benz solo vendió un automóvil en Alemania. Y aquí es donde ocurrió la historia que luego se difundió por todo el mundo. Viendo el fracaso de su esposo, la esposa de Carl Benz decidió tomar la iniciativa con la ayuda de un plan sencillo. Sin el conocimiento de su esposo, tomó el automóvil, subió a sus hijos, Richard y Eugene, y partió de Mannheim a Pforzheim para visitar a su madre. Básicamente, Berta realizó un viaje promocional en el primer automóvil Benz. Esto ocurrió el 5 de agosto de 1888. El camino no era cercano, eran 124 kilómetros en total, pero ella logró llegar a su ciudad natal antes del anochecer. En el camino, Berta hizo varias paradas en farmacias para comprar gasolina, que en ese momento solo se vendía como un producto de limpieza en las farmacias. Reparó los frenos desgastados con forros de cuero en un zapatero, arregló la cadena de transmisión rota en la herrería, desatascó la tubería de combustible con un alfiler y reemplazó el aislador del sistema de encendido con una liga para el cabello. Luchando las subidas, donde Berta tuvo que empujar el automóvil junto con los niños a mano, al regresar le recomendó a su esposo equipar el automóvil con un dispositivo de control de torsión del motor. Fue después de eso que Benz diseñó la primera caja de cambios de automóvil del mundo. Bueno, la historia de la primera mujer viajera al volante en el mundo rápidamente se extendió no solo en Alemania, sino también en Europa. Esto aumentó el interés en la maravilla innovadora. Un año después, Carl lanzó una versión mejorada, el Modelo 3. Y cuando se enteró de que había aparecido un automóvil de 4 ruedas diseñado por otros ingenieros alemanes, Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, decidió construir un automóvil de 4 ruedas también. Ya en 1893, Benz lanzó el modelo Victoria de 4 ruedas, con una potencia de 3 caballos de fuerza y una velocidad de hasta 20 km por hora. Todo esto fue beneficioso para Carl y en un solo año se vendieron 45 automóviles. La publicidad también fue un factor importante. En 1894, los automóviles de la compañía Benz participaron en carreras de automóviles. Fue en ese año cuando el editor en jefe del periódico parisino La Petite Journal inició las primeras carreras de automóviles de la historia en la ruta París-Rouen. Se permitieron todas las invenciones que tuvieran al menos 3 ruedas y un motor. Se presentaron 102 solicitudes a los organizadores, pero solo llegaron 25 automóviles a las carreras de clasificación. Entre ellos se encontraba Emil Royer, quien llegó en el nuevo automóvil de Benz, el modelo Velo. A pesar de que Emil llegó en el puesto 14, recibió un quinto premio de 500 francos. Desde ese momento, el automóvil en el que llegó fue considerado exclusivamente deportivo. Mientras la empresa crecía, también aumentaban las demandas de los nuevos seguidores de la marca de automóviles Benz. En 1901, el mundo conoció el nuevo modelo Mercedes 35 PS. Con el lanzamiento de este automóvil, quedó claro que la empresa estaba significativamente rezagada en comparación con el progreso moderno. Con el objetivo de mejorar la situación, contrataron a un ingeniero francés llamado Marius Barbaroux. Cabe mencionar que la relación inicial entre Barbaroux y Benz era tensa. El primero no estaba dispuesto a aceptar las ideas del segundo, y Benz negaba cualquier innovación propuesta por Barbaroux. El conflicto se intensificó tanto que Benz incluso decidió alejarse por completo de su propia empresa y confiar completamente en el francés. Esta acción tuvo una serie de consecuencias. Resultó que Barbaroux no cumplía con sus responsabilidades y no cumplía con las tareas asignadas. Solo la llegada del ingeniero alemán Hans Niebel a la empresa, los asuntos de la compañía comenzaron a mejorar gradualmente. Bajo su dirección, se creó el primer y más famoso automóvil de carreras del mundo, el Blitzen-Benz, con un motor de 200 caballos de fuerza. En los años posteriores a la guerra, se crearon numerosos modelos nuevos, la mayoría de los cuales se produjeron con éxito hasta mediados de la década de 1920. Hasta 1926 se produjeron 47.555 vehículos. La línea de modelos incluía automóviles como el Mercedes 35 PS, el Mercedes C-Plex, el Mercedes 4045 PS y el Mercedes 65 PS. Por supuesto, la Primera Guerra Mundial dejó su huella en la historia de la empresa.
El colapso de la moneda y la entrada en el mercado automotriz de fabricantes más exitosos, incluida una marca como Ford Motor Company, afectaron significativamente el desarrollo de la empresa, llevándola a una situación de estancamiento sin fin a la vista. La solución de la situación resultó ser simple. El 28 de junio de 1926, dos compañías competidoras se fusionaron en una sola, creando el nuevo conglomerado Daimler-Benz, y Ferdinand Porsche se convirtió en el director. Tomó la situación en sus manos y supervisó personalmente toda la producción, actualizándola gradualmente. Bajo su liderazgo, el primer desarrollo fue el modelo Mercedes 24100-140 PS. Por cierto, a partir de ese momento, todos los automóviles se produjeron bajo la marca Mercedes-Benz. Porsche trabajó en la compañía solo unos pocos años, cediendo el puesto de director a Hans Nivel en 1928, quien tuvo un gran impacto en la mayoría de la línea de modelos de esa época. Bajo su supervisión, se produjeron los automóviles de pasajeros Mannheim 370 y Nürburgring 500. Solo 2 años después, apareció el Mercedes-Benz 770 W07, así como el Mercedes 170. En 1993, se presentaron el Mercedes-Benz 200 y el Mercedes-Benz 380 Deportivo. En 1935, el nuevo diseñador de la compañía fue el ingeniero alemán Max Seiler, quien creó modelos como el 170B, el primer automóvil de pasajeros diésel en serie del mundo, el Mercedes-Benz 260D y el nuevo y gran Mercedes-Benz 770 W150. Durante la Segunda Guerra Mundial, el conglomerado Daimler-Benz continuó fabricando automóviles hasta que fue objeto de bombardeos aéreos de 2 semanas, dejando solo ruinas. En 1945, la junta directiva decidió: Daimler-Benz ya no existe físicamente. Esto no significaba que la compañía ya no existiera. Significaba que todos los esfuerzos se dirigirían no hacia la construcción de automóviles, sino hacia la construcción de nuevas plantas. Desde mayo de 1949 se llevó a cabo una importante modernización de toda la producción. Casi todos los automóviles seguían siendo fabricados en diseños antiguos, lo que afectaba considerablemente el volumen de ventas. Los cambios no se hicieron esperar. En enero de 1952 se presentó un modelo mejorado con un cuerpo más grande, que recibió el número W191. También se lanzó el automóvil modelo W187, que ocupó su lugar en el segmento medio. Fue gracias a estos dos modelos que la compañía pudo sentar las bases sólidas para su desarrollo futuro, convirtiéndose incluso en el principal fabricante de automóviles en Europa Occidental. Después de la reanudación de la producción, el conglomerado lanzó una serie de automóviles de lujo. Por primera vez, este tipo de automóvil fue presentado en el Salón del Automóvil de París en 1951. El sedán W186-300 tuvo un enorme éxito entre los grandes empresarios, celebridades y políticos. Esta última categoría le dio al automóvil un nombre no oficial en honor al primer canciller federal de la RFA, Konrad Adenauer, quien tenía su propio automóvil y lo valoraba mucho. En 1954 se lanzó la serie W186-300B, equipada con nuevos tambores de freno y ventanas delanteras, y el año siguiente, el modelo fue reemplazado por el 300C, equipado con una transmisión automática. Gracias al reconocimiento entre los amantes de los automóviles, la compañía adquirió nuevos recursos para producir no solo automóviles confiables, sino también económicos de mantener. Uno de ellos fue el nuevo automóvil W120-180, cuya producción continuó hasta principios de la década de 1960, pero el modelo más grande y demandado fue el W180-220A, equipado con un motor de 89 caballos de fuerza. La producción de los grandes modelos de la serie 220 continuó hasta septiembre de 1959. Durante la producción de estos modelos, se estableció una sólida base para la fabricación de futuros modelos. Y para el año 1960, según el análisis de Daimler-Benz, el ensamblaje de un automóvil en promedio solo tomaba 25 horas. Por supuesto, vale la pena prestar atención a la serie de automóviles de carreras. En 1952, se presentó el modelo de carreras Mercedes-Benz W194, precursor del SLR, que logró terminar en segundo y cuarto lugar en la Mille Miglia de ese mismo año. Un gran éxito fue el automóvil Mercedes-Benz W196, en el cual el piloto argentino Juan Manuel Fangio ganó los campeonatos de Fórmula 1 en 1954 y 1955. Ese mismo año,
La versión mejorada del automóvil Mercedes-Benz W196S 300 SLR, con el número 722, estableció un récord imbatible hasta el día de hoy en la carrera Mille Miglia. En ese momento, surgió uno de los automóviles más populares de la década de 1950, el Mercedes-Benz W198 300 SL. Curiosamente, la idea de crear este automóvil fue propuesta por el empresario Max Hoffman. Como resultado, en 1954, la élite de Estados Unidos, donde se exportaba más del 80% de los automóviles, los compraba en subastas a precios desorbitados. Paralelamente, los ingenieros de Daimler-Benz se dedicaron al desarrollo de una nueva generación de automóviles. Tenían una tarea clara: seguridad, comodidad y un toque clásico. Así nació el automóvil W111, presentado por primera vez en 1959 en el Salón del Automóvil de Frankfurt. El chasis de este modelo era exactamente el mismo que el del Pontón, pero las aletas tenían un aspecto completamente diferente. Y, por supuesto, la carrocería era más elegante gracias a los bloques de faros verticales. El interior del salón era mucho más espacioso y, al mismo tiempo, todo el panel de instrumentos e incluso el volante estaban revestidos de un material suave. El último toque en la historia de las aletas se hizo en 1961. Mercedes-Benz finalizó la producción no solo de los pontones, sino también de la serie de automóviles de gama alta hechos a mano, el W189 Adenauer 300. Todo el lujo de la limusina fue recreado en el sedán convencional del modelo 300 SEL. Sin embargo, el verdadero sucesor de Adenauer se considera la limusina W100, con casi 6 metros de longitud. Estaba equipada con un televisor y suspensión neumática. El motor M100, de 6.3 litros, con 250 caballos de fuerza, podía acelerar este enorme automóvil hasta 205 km por hora, convirtiéndolo en el segundo automóvil más rápido de la RFA después del Porsche 911. El automóvil fue tan popular que se produjo hasta los años 80. Durante los años 60 y 70 se lanzaron muchos modelos exitosos y populares. Una nueva era en la industria automotriz comenzó con el auge de la RFA como una nueva potencia económica en Europa Occidental. Mercedes-Benz ocupó una posición sólida en el país, estableciéndose como líder en la industria automotriz alemana. La mayoría de los modelos se exportaron al extranjero, donde mostraban un nivel técnico de la más alta calidad. La moda de las aletas gradualmente desapareció y dio paso a un nuevo modelo orientado hacia el lujo. El primero de ellos fue el SL Pagoda. A principios de los años 70, Mercedes-Benz adoptó un nuevo sistema de clasificación de automóviles, donde se añadieron los prefijos W, R, Roadster, C, Coupé, S, Sedán y V, versión larga de la carrocería. El SL R107 reemplazó al Pagoda, y la nueva generación del Clase S, el W116, reemplazó al modelo 108. En 1979 se lanzó al mercado el modelo W126, dejando instantáneamente a todos los demás modelos un paso atrás. El nuevo automóvil presentaba un diseño revolucionario. Gracias al famoso diseñador italiano Bruno Sacco, se hizo hincapié por primera vez en la aerodinámica. Solo piensa en esto: se produjeron alrededor de 840,000 automóviles en total. Este récord aún no ha sido superado por ningún otro modelo de la clase S hasta el día de hoy. Además, también estableció el récord de duración de la producción, con un total de 12 años. Seguramente a muchos les interesará saber cómo surgió el famoso G-Wagen. Este modelo fue creado por primera vez por encargo del jeque iraní Mohammad Reza Pahlaví. Sin embargo, la revolución en Irán en 1977 cambió las cosas. El jeque perdió el poder y no pudo adquirir el automóvil. Entonces, Daimler-Benz transformó el vehículo militar en un todoterreno civil, que se hizo famoso por su alta capacidad todoterreno y confiabilidad. Al mismo tiempo, se lanzaron modelos como el W201-190 y el W124, disponible en 4 versiones. En 1989 se presentó el Mercedes-Benz 129 y la gama G-Wagen se actualizó con los modelos W461 y W463. La producción de este último continúa hasta hoy. En 1993 se produjo un cambio fundamental en el sistema de nomenclatura de los automóviles. La clasificación, que se basaba principalmente en el tamaño del motor e incluía 1 o 2 modelos, quedó obsoleta.
Así, los automóviles de la clase Sandra se convirtieron en la clase S, los deportivos ligeros en la clase SL y el G-Wagon en la clase G. Las letras también se referían al tipo de motor. La E indicaba inyección de combustible en lugar de carburador, y la D correspondía al diésel. En 1995, Mercedes presentó el nuevo clase EW210, un automóvil que se destacaba de los demás por su diseño económico. En 1999, ocurrió otro evento histórico para Mercedes. Adquirió la empresa de tuning AMG. Mercedes cerró la década lanzando dos nuevos automóviles de la clase S y la clase CL, los modelos W220 y C215. La última novedad de los años 90 fue el nuevo clase CW203. Es importante destacar que en la última década, Mercedes-Benz amplió su gama de modelos, pero a costa de la calidad de la marca. Los instrumentos del interior del automóvil a menudo se rompían, lo que cambió la reputación de la marca para peor. La década de 2000 pasó a la historia de la marca gracias a modelos conocidos y populares como el SL55 AMG con un motor V8 de 5.5 litros y un compresor que entregaba casi 500 caballos de fuerza, los modelos W211 y W209. Además, se modernizó la mayor parte de la gama de modelos. En 2005, llegó el turno de lanzar nuevos modelos de las clases S y CL. Los automóviles W221 y C216. Estos modelos se distinguieron de sus predecesores por elementos de estilo retro, como los amplios pasos de rueda, volúmenes más grandes y un interior más espacioso. Después de la actualización de la clase S, le llegó el turno a la clase C. El primer modelo fue el nuevo automóvil W204. En la segunda mitad de los años 2000, la compañía introdujo dos nuevas clases de vehículos todoterreno. El primer modelo de la clase GL, el X164, era una versión alargada del clase MW164. Le siguió el todoterreno de tamaño medio, clase GLK-X204, desarrollado sobre la base del familiar clase CS204. En 2008, la historia de la marca Mercedes dio un nuevo paso significativo. La compañía fue reconocida como líder en la producción de camiones con opciones modernas. Por ejemplo, el panel de Mercedes Actros cuenta con un sistema de control inteligente que recopila información sobre el desgaste del sistema. Además, el interior cuenta con suspensión neumática suave de la cabina y un cómodo ajuste del volante. Mercedes cerró la década lanzando el nuevo clase EW212 a principios de 2009. Los automóviles de la marca Mercedes-Benz son populares entre los compradores exigentes, por lo que muchas compañías se dedican a ajustar y personalizar los automóviles de esta marca. Entre las firmas más conocidas se pueden destacar las siguientes: AMG, la división de ajuste oficial de la compañía; Brabus, un taller de ajuste alemán; Lorinser, un taller alemán especializado en modificaciones de apariencia exterior; Kliman, una compañía danesa. A finales de 2015, la marca se evaluó en al menos $35,000 millones, ocupando el segundo lugar después de Toyota entre las compañías automotrices y el 10º lugar entre todas las marcas del mundo. Es importante mencionar algunos datos interesantes sobre esta legendaria compañía. El automóvil Mercedes recibió su nombre en honor a Mercedes Jelinek, hija de uno de los socios de Daimler, Emil Jelinek, y no en honor a la hija de Carl Benz, como muchos creen erróneamente. En el logotipo de la nueva empresa, la estrella de 3 puntas de Daimler, el motor para tierra, aire y agua, estaba rodeada por una rama de laurel con el emblema de Carl Benz. Además, Mercedes es valorado por personas influyentes en el mundo por varias razones. La primera, por supuesto, es su estatus y comodidad. Además, Mercedes ha demostrado su fiabilidad en las condiciones más extremas. Por ejemplo, en 1998, el automóvil Mercedes S600 fue tiroteado por el presidente de Georgia. Como resultado, el jefe de Estado salió ileso, a pesar de que el Mercedes recibió varios disparos de rifle automático e incluso fue alcanzado por un lanzagranadas. Además, el empresario mundialmente conocido Steve Jobs solo compraba automóviles Mercedes y los conducía sin matrícula. Las leyes del estado de California permiten esto, pero solo durante los primeros 6 meses desde la fecha de compra. Jobs se aprovechaba de esto y después de 6 meses devolvía el automóvil al concesionario y compraba uno nuevo. Otro hecho interesante es que durante varias décadas, el lema de Mercedes-AMG ha sido: un motor, un hombre.
Esto significa que un especialista es responsable de cada motor ensamblado en la planta de la marca, quien verifica el estado del mecanismo ensamblado y firma los documentos, asumiendo así la responsabilidad total de su calidad. Además, el automóvil Mercedes-Benz 770, también conocido como el Gran Mercedes, es el representante más importante de la industria automotriz. Entre los propietarios de este automóvil se encontraban Adolf Hitler, Hermann Göring, el Papa, el emperador Hirohito y muchos otros. También existe una leyenda de que Benz introdujo el primer automóvil en el Imperio Ruso. La información al respecto se imprimió en el Manual de la Sociedad de Automóviles de Odessa en 1912. En cuanto a Carl Benz, en los últimos años de su vida, se retiró de los negocios y disfrutó de una reputación impecable como el padre fundador de la industria automotriz mundial. No se convirtió en un genio el 4 de abril de 1929 debido a una inflación pulmonar en Ladenburg, a la edad de 85 años. Bertha Benz sobrevivió a su esposo y falleció el 5 de mayo de 1944. Cuando Carl Benz murió en 1929, ya había 30 millones de automóviles en el mundo, y hoy en día hay más de 500 millones de automóviles de pasajeros. Mercedes no se convirtió en un automóvil de masas. Cada año, solo aparecen 1 millón de nuevos autos con la estrella de 3 puntas en el mercado, pero la compañía nunca quiso conquistar al comprador masivo. Especialmente en el siglo XX, la élite de Mercedes se manifestó claramente cuando Daimler-Benz, con el objetivo de fortalecer su posición en los Estados Unidos, se fusionó con el conglomerado estadounidense Chrysler. Sin embargo, en la fusión, el nombre de Benz se perdió en el nombre del automóvil, lo cual es muy triste, ya que el nombre mítico de Mercedes permaneció, pero el nombre del padre del inventor Carl Benz desapareció del nombre. Pero el nombre de Carl Benz no desapareció de la historia de la humanidad y nunca desaparecerá. Las personas siempre están interesadas en saber quién inventó el automóvil y cómo lo hizo, y la respuesta siempre será: Carl Benz inventó el automóvil. En general, Carl Benz llevó una vida feliz como ingeniero e inventor que vio los frutos de su trabajo, fue reconocido en vida y no fue olvidado después de su muerte. Amigos, ¿cómo se sienten personalmente acerca de los automóviles de esta marca? Y, en general, sobre la historia de la industria automotriz y Carl Benz mismo. Asegúrese de escribir su opinión en los comentarios. Pero por hoy, eso es todo. Espero que hayan disfrutado del episodio. Y si es así, por favor, califíquenlo con su comentario y me gusta debajo del video. Bueno, hasta pronto. Hasta luego.